Bueno, ¿qué tal a todos? Hoy otro tutorial correspondiente a mantenimiento y emergencias en la bicicleta. A veces pasa que estás rodando, la cadena se te rompe y vos decís, ¿cómo hago como para poder solucionar el problema? Primero y principal, no asustarse. Normalmente cuando se rompe la cadena son justamente los pernitos o los pines donde se rompen por oxidación, por desgaste, falta de mantenimiento, a veces no poner aceite, lubricante especial en la cadena, esto hace que se desgaste con el tiempo. O además también, más allá que la rodada que uno hace, los kilómetros que uno hace, se desgaste por el tiempo. Bueno, más que nada, hacer el mantenimiento de la cadena, que a veces no es menor. Nosotros generalmente cuando estamos trabajando pensamos en particular que esto mientras que siga rodando está todo bien y después nos encontramos en el medio de la nada en donde necesitamos ayuda. A veces pasa que cuando tenés un problema, un compañero tiene una soga y te arrastra, te lleva y te trae. Esto genera un poco de esfuerzo físico del compañero. O bien tener la herramienta adecuada como para zafar, es decir, tratar, aunque te lleve un cierto tiempo la reparación, que pueda llegar al fin. Así que lo primero y principal, después voy a trabajar con un modelo de cadena, que no es que voy a desarmar justamente de esta bicicleta, sino que voy a trabajar con este modelo en donde la voy a desarmar, la voy a comenzar a armar, como para poder mostrar el procedimiento de reparación. Una cosa que es importante, cuando hago la reparación de la cadena, no la tengo generalmente en forma vertical. Tal vez que la cadena va a estar, o la estructura va a estar inclinada, así que después veremos cómo hacemos para poder hacer la reparación final. Por el momento siempre es importante que vos lleves un trapo como para limpiar la cadena, porque una cosa es lo que voy a mostrar en una cadena limpia, que paso la mano y no me estoy ensuciando, y otra cosa que paso la mano en la cadena y está sucia. Como para comenzar, lo primero que vamos a hacer es limpiar la zona. La cadena está sucia, entonces lo que voy a hacer es limpiar la cadena. Y después, con el troncha cadena, lo que voy a realizar es el desarmado de la misma. Una cosa es la explicación y otra cosa es estar en el lugar. Yo, para el ejemplo, después voy a utilizar una cadena. Como ven, esta cadena está limpia, paso la mano y no tiene suciedad. Entonces, para que ustedes puedan observar, digamos, la forma o el procedimiento que realizaré. Bueno, la idea de trabajar con el cortacadenas o troncha cadenas es este modelito. Este modelito me pareció interesante y busqué modelitos. Esta, por ejemplo, no es de fundición, tiene un trabajo más de torneado, tiene un eje, y lo voy a mostrar, en donde con ese eje lo que logramos es poner el eslabón, presionar el pin o el pernito, sacar y desarmar la cadena, en el caso que tenemos que desarmarla. O bien, si se rompió, ya está desarmada, tratar de armarla de alguna manera para que no haya ningún tipo de inconvenientes. O sea, un poco este tutorial viene especialmente pensado si no tenés ningún recurso, sí tenés que tener esta herramienta porque si no sería imposible la reparación, cómo lográs repararlo en forma rápida. Yo lo que siempre digo, si tenés la posibilidad de tener una cadena y tenés la herramienta, comenzar a practicarlo. No es nada difícil, pero si es la primera vez que lo vas a hacer y estás en una situación bastante complicada, te diría que es poco probable que llegues a buen puerto en la reparación. Así que yo siempre recomiendo, si una vez cambiaste una cadena o vas al bicicletero y pedís una cadena vieja, y tenés la herramienta, comenzás a practicar, a desarmar y armar. Voy a utilizar esta cadena, que anteriormente se las había mencionado y mostrado, y el dispositivo troncha cadenas o corta cadenas. ¿Cómo tengo que trabajar con esto? Bueno, es bastante sencillo. Nosotros tenemos un eje. Voy a comenzar a desplazarlo.
y voy a ubicar de esta manera donde voy a observar especialmente dónde se encuentra el pernito, lo que sería el pin. Yo siempre recomiendo cuando están trabajando con la cadena, siempre tener un trapo o algo como para tener las manos limpias. Esta cadena está limpia, se pasó con solventes y está impecable, pero es un mundo ideal. En la realidad esto está totalmente sucio, con tierra, grasa, es decir, no es una tarea sencilla, y más si estamos en un lugar como una calle o estamos en el campo, es decir que es una situación bastante incómoda. Bueno, yo lo que voy a hacer es, el perno lo ajusto de la misma línea, y acá es donde viene la parte más complicada, en realidad donde tengo que utilizar un poco la fuerza. Entonces voy a apretar, que se vea bien. Voy a comenzar a mover. Lo voy a llevar bien lo que sería el borde de la herramienta, que justamente está ajustada como para que pueda, perdón, es difícil, es decir, la voy a llevar bien al borde. Eso estoy llevando bien al bordecito. El tema es que no salga el perno, que se mantenga en la misma línea, en la misma estructura de la cadena, siempre tomando de referencia esta superficie. Acá es siempre paciencia hasta que salga. Acá está. Fíjense que estoy dejando el pernito en la cadena. Esto es lo que yo digo. Si esto sale, es imposible volver a insertarlo, salvo que tengamos pernitos nuevos. Bueno, primero y principal, antes de colocar o unir la cadena, ver que todo esté puesto en forma lineal, recto, plano. No que esté torcido, porque si está torcido la parte del armado, o sea, la cadena está torcida, está en forma de 8, se va a salir la cadena. Entonces, de esta manera uno ve que siempre está en forma recta, alineada, lo que uno llamaría. Entonces, ahora viene la unión, o sea, voy a unificar eslabón con eslabón ancho con eslabón finito. A veces lo que se hace, dependiendo del lugar, se agrega a un tipo de alambre, a un elemento que sujete eslabón con eslabón. Y ahora viene la parte más, no digo imposible, donde hay que tener bastante buen tacto. Como esto se mueve, colocar la herramienta en forma al revés como hicimos antes. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que atacar este perno con la herramienta y traspasar eslabones, de tal forma que esto quede totalmente enganchado.
Ahí va. Recomendación: practicar lo suficiente de tal manera que cuando esto llegase a ocurrir, va a ocurrir, puede ocurrir por X motivo, uno sepa cómo atacar el problema. Si no, es muy difícil que a partir de un tutorial ustedes puedan resolver el problema en forma sencilla. Practicar, practicar y practicar. Por eso siempre recomendación: consíganse una cadena, la herramienta y practiquen. Si se quiere, se puede. Éxitos totales. Vamos para adelante. La tierra que más ama es la tierra que lo vio nacer.